Bueno, como siempre, bienvenidos al seminario de lectura de Polanyi, La Gran Transformación. Como sabéis, los habituales al seminario, el tema de la Revolución Rusa es una cuestión central del seminario. Porque el siglo XIX acabó con la Primera Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial acabó con el colapso del zarismo, con el colapso de Rusia, de la Rusia zarista, y el inicio de la revolución bolchevique. Ese colapso de todo lo que se entendía como propio del siglo XIX y la aparición no solamente de la revolución bolchevique, sino la aparición ya en los años 20 y años 30 del fascismo, van a configurar un nuevo siglo, el siglo XX. El siglo XX se puede decir que empieza a partir precisamente del final de la Primera Guerra Mundial. Por eso, por ser un asunto central en el seminario de lectura, hemos invitado a José para que nos ayude a entender sobre todo este fenómeno de la Revolución Rusa. ¿Cuáles fueron sus características y las consecuencias para el mundo de hoy? No sé si voy a ser capaz. Bueno, muchas gracias, José. Bueno, pues si os parece, sin más, vamos a dar paso al documental. Si he elegido este documental, además es un documental que he utilizado en muchísimas ocasiones en las aulas, porque aunque hay bastante, no mucho, pero hay bastante audiovisual que de una u otra manera aborda el tema de la Revolución Rusa, a mí siempre me parece que este tiene un valor especial por dos motivos. El primero es que la producción utiliza fuentes primarias, material gráfico primario, es decir, de la época, excepto en algunas ocasiones en las que no tiene más remedio que echar mano sobre todo del director ruso Eisenstein, sobre todo de Octubre, algunas escenas donde evidentemente no había cámaras, y como no había cámaras, pues había que poner. Pero en el conjunto del documental, que dura aproximadamente unos 105 o 110 minutos, está hecho con material de la época, y eso le da un valor histórico importante. Luego, el segundo motivo es que este documental, que es una producción británica, pero con participación rusa, el Gregory Alexandrov, y por parte británica Norman Swallow, no sé si lo pronuncio bien, es una productora que debieron producirla a medias, la Granada Novosti, y me parece interesante porque está hecho en plena Guerra Fría. Es del año 67, del siglo pasado, ¿no? Entonces, el que sea en plena Guerra Fría tiene su interés, porque ni los británicos son precisamente devotos de las revoluciones comunistas, ni la Guerra Fría era una época muy adecuada, aparentemente, para que se hiciera algo presentable desde el punto de vista occidental. Sin embargo, para alejarnos, digamos, de cualquier duda, prefiero que es una producción occidental, porque a pesar de todo es globalmente, hay algún detalle, alguna palabra, pero globalmente es un documental excelente y que refleja muy bien, en tan poco tiempo, muy bien un proceso tan complejo. La única cosa que quiero decir al principio es que yo me quería ahorrar, es una cuestión de comodidad, me quería ahorrar la parte expositiva del proceso de la Revolución Rusa a través del documental, porque con el documental todas y todos ya tenemos una idea general de qué es lo que pasó. Seguramente la teníamos antes, pero nos refresca la memoria, ¿no? Y con eso podemos entrar a hacer algunos comentarios después del documental que yo quería hacer, un poco en la línea de las preguntas que no sé si todos y todas habéis recibido vía email o vía WhatsApp
con unas cuestiones que se me ocurrían que podían ser sugerentes. Pueden ser esas o pueden ser otras, pero un poco para abrir el debate, para que no sea solamente un acto conmemorativo, que en cierta manera lo es, sino también un acto de reflexión crítico, de reflexión que nos permita un poco avanzar en este caso en la idea de la revolución, que es una revolución, y qué mejor para verlo que escoger la revolución. Junto con la Revolución Francesa, la revolución es la Revolución Rusa, sin duda. Entonces, reflexionar sobre el hecho de una revolución yo creo que merece la pena, por aquello de que a lo mejor se produce otra. No lo sé, pero a lo mejor nos da alguna idea para el futuro. Así que sin más, comenzamos. Lo podéis encontrar de todas maneras en YouTube, 10 días que conmovieron al mundo, 1967, y si no sale a la primera, buscad documentales en YouTube de Lenin o de Stalin, y entonces os aparecerá, a la derecha os aparecerán otras alternativas y normalmente aparece esta, si no os aparece a la primera, ¿vale? Empezamos. Pues, si os parece, comenzamos la parte, digamos, del coloquio y del debate. Yo voy a intentar hacer una exposición centrándome en hechos concretos, porque el documental nos ha servido un poco espero que sí, que haya servido para hacer un repaso y un contexto histórico de la revolución. Y recordaréis que Jorge os envió algunas preguntas que se me ocurrían, podrían ser otras. Si os parece las vamos a leer, espero que se vean bien. Algunas preguntas en torno a la Revolución Rusa y en torno a la revolución, ¿no? al hecho revolucionario. Por un lado, la revolución es planificable, se puede prever, ¿no? Es atribuible al genio bolchevique. Cojo el término que utilizó Pablo Iglesias en una presentación de un libro de Akal, en el que hablaba del genio bolchevique para indicar de alguna manera la capacidad para poner en marcha la revolución. Entonces la pregunta es, ¿la revolución es el resultado del genio bolchevique o pasó por otros motivos? Se sigue una teoría, una especie de hoja de ruta que proviene de un modelo ideológico bien resuelto y acabado para hacer la revolución. No sé si me explico, es decir, hay un planteamiento ideológico bien definido que marca la hoja de ruta para llegar a la revolución. Eso es verdad. ¿Existía una visión unificada sobre lo que había que hacer entre los revolucionarios? ¿Cambiaron las ideas los bolcheviques según pasaban los acontecimientos? ¿Fue obra exclusiva de los bolcheviques la revolución? ¿Qué papel tuvo en el proceso revolucionario lo que podríamos llamar hoy en día la unidad de la izquierda? Es un término que todas y todos utilizamos con frecuencia o escuchamos también con frecuencia, ¿no? Esto de la unidad de la izquierda, falta unidad, la importancia de la alianza de la izquierda para conseguir llegar si no a la revolución, por lo menos al poder político institucional, que no es la revolución, es una parte de la revolución. ¿Cómo se entendió y defendió por parte de los bolcheviques el concepto de democracia obrera? Que cuando hablamos de democracia en el terreno revolucionario, en aquella época, ¿qué es lo que se entendía por democracia? ¿Qué sujeto político, cuál es el sujeto político revolucionario? ¿El proletariado? ¿El campesinado? ¿Las mujeres? ¿Los marginados? Es decir, los sectores que Marx, creo recordar que denominaba lumpenproletariado, ¿no?
¿Quién es el sujeto político de la revolución? No me refiero a los cabecillas políticos, me refiero a los que están destinados y los que tienen conciencia de que deben hacer la revolución. Y lógicamente la pregunta de ganar ¿para qué? Parece una obviedad, a mí me parece que no lo es. ¿Ganar para qué? Es decir, si pones en marcha un proceso revolucionario, ¿cuál es realmente el objetivo? Llegar al poder, mantenerte en el poder. ¿Cómo respondió la revolución a cada uno de estos sectores? Quizá eso también nos puede dar una pista para la primera pregunta, de cómo reaccionó frente a las mujeres, al campesinado, al proletariado, a los marginados. ¿Qué es lo que hizo la revolución por ellos? ¿Cómo se aplicaron las ideas de Marx y Engels, es decir, las fuentes, sobre la consecución de la sociedad comunista respecto, muy en concreto, a la idea de la extinción del Estado? Es decir, si en Marx y Engels una de las ideas centrales está que la revolución comunista se realiza precisamente para llegar a la nueva sociedad, la sociedad comunista, y esa sociedad comunista significa que es una sociedad sin Estado. Eso es el comunismo. El comunismo no es un régimen político concreto, aunque se haya extendido de una manera más o menos literaria, periodística el término a regímenes comunistas, pero todos y todas sabemos que el comunismo es una sociedad sin desigualdades y sin mecanismos de coerción. Una sociedad autogestionada, autoorganizada, etc. Entonces la pregunta es, respecto a este tipo de ideas de caminar hacia la extinción del Estado en la línea de la sociedad comunista, ¿qué es lo que hizo la Revolución Rusa? ¿En qué medida la Revolución tuvo relación con la Guerra Civil? Todas y todos habréis visto, cuando habéis leído sobre el hecho de la Revolución Rusa o la Guerra Civil, habréis visto que en términos generales se suele establecer una especie de diferenciación, de frontera. Es decir, una cosa es la revolución, que prácticamente acaba en el 25 de octubre, que cuando se toma el Palacio de Invierno, que ahora le comentaré brevemente porque es la última escena, las últimas escenas, y otra cosa es la Guerra Civil, es decir, algo sobrevenido, la revolución ya estaba. Entonces la pregunta es, ¿la Guerra Civil tiene algo que ver con la revolución? O al revés, ¿la revolución tiene algo que ver con que hubiera una guerra civil? ¿Cómo ayudó a extender la guerra civil la revolución? Es decir, en cierta manera, algunas de las tesis también plantean o afirman, o se puede tener la idea, de que la guerra civil fue una herramienta fundamental para extender y consolidar la revolución, al menos en la antigua Rusia, ¿no? Bueno, ¿esto es así o no? ¿O pasaron otras cosas? ¿Realmente era una guerra, la guerra civil, una guerra entre rojos y blancos? ¿O había algo más en la guerra civil? Bueno, a mí se me ocurrían algunas de estas cuestiones, ¿no? La última escena, que ya nos da una pista, aquí traigo un mapa por si se me escapa algún dato de mapas de ríos y de montañas y esas cosas, porque desgraciadamente es un país que no conozco. Bueno, yo voy a hablar desde un punto de vista, como creo que no puede ser de otra manera, desde un punto de vista histórico. Dentro de lo que yo sé y de lo que he podido leer, si a alguien le interesa la bibliografía que he manejado, si os parece, al final me la puede pedir y os puedo sugerir lo que me ha parecido unos y otros libros. Es muy desigual la bibliografía que hay sobre la Revolución Rusa, aunque se ha publicado razonablemente bastante con motivo de la conmemoración. Las últimas escenas, que es la toma del Palacio de Invierno, todos hemos vivido
todos y todas hemos vivido un poco ese casi cliché, ¿no?, de que la revolución rusa es la toma del Palacio de Invierno. De hecho, ha pasado casi al lenguaje, ¿no? Tomar el Palacio de Invierno pues significa una cosa determinada. Estas escenas son de Eisenstein, de octubre, y evidentemente la toma del Palacio de Invierno no fue para nada lo que aparece ahí. Ya sabéis que lo que pasó a lo largo de todo el día, aunque ya las fuerzas del gobierno provisional, del gobierno de Kerensky, sabían perfectamente que les iban a atacar tarde o temprano, pero lo que pasó a lo largo de todo el día fue que las unidades militares, aquí dicen muy pocas, había algunas más, las unidades militares que el gobierno Kerensky había destacado para proteger el Palacio de Invierno, sencillamente fueron desertando a lo largo de todo el día. Y entonces cuando llegan los bolcheviques, bueno, no solo los bolcheviques, porque entre los que asaltan el Palacio de Invierno había bastante más gente, no solo bolcheviques, se encuentran con una resistencia mínima, y de hecho hubo muy pocos muertos y muy pocos heridos. No fue una batalla con artillería a gran escala, etcétera, etcétera, no, para nada tiene que ver con eso. Eso forma parte de la propaganda que hace Eisenstein, que forma parte de toda una épica que la propia, no la revolución, sino el propio régimen soviético fue generando en su momento, en los años 30, en torno a lo que había sido la revolución rusa. Bueno, yo voy a intentar abordar algunas cuestiones. No es fácil, y porque, por lo menos para mí, porque no es un tema para mí nuevo. He procurado consultar la última bibliografía que se haya publicado, por lo menos parte de la última bibliografía que se ha publicado sobre el tema de la revolución. Supongo que sabéis que las nuevas investigaciones sobre el tema de la revolución rusa en los últimos años han cambiado algunas ideas y algunos elementos que creíamos saber, sobre todo a partir de la apertura de los archivos de la Unión Soviética, a partir de la época de Gorbachov, que es cuando se abren los archivos y es cuando empieza a haber investigación un poco más concreta y más fiable, porque son las fuentes primarias. No son las únicas, pero eso ha permitido avanzar un poco en la investigación histórica, ¿no? Bien, con respecto, voy a intentar ir abordando algunas cuestiones. Con respecto a la idea de revolución, lo primero que quiero plantear es si la Revolución de Febrero se puede considerar como una no revolución. Es decir, si la revolución comienza en octubre. Ya sabéis todo el asunto del calendario juliano y gregoriano, que luego cambia a partir de enero de 1918 y ya se hace el que se utiliza en toda Europa, ¿no? Pero parece que la revolución es la de octubre. Y yo lo que quisiera introducir es si la Revolución de Febrero podemos considerarla como una no revolución o como una revolución solamente democrático-burguesa. Estaba buscando el programa, entre tanto papel, el programa del gobierno provisional, si lo encuentro. Sí, está aquí. El programa del gobierno provisional, publicado en Izvestia, al poco de constituirse, decía, básicamente los puntos que contemplaba era amnistía, no a la pena de muerte, reforma agraria, creación de comités de reparto de tierras,
ellos planteaban reparto de tierras a los campesinos, leyes sindicales, comités de intermediación, es decir, para mediar entre obreros y patronal, que a mí me recordaba un poco a lo de la guerra civil, a la legislación de la República, derechos civiles básicos, sustitución de la policía por la milicia popular, reforma de los cembos. Los cembos eran una institución que junto con los MIR existía en el mundo agrario ruso desde finales del siglo XIX y que organizaba la vida agrícola, el reparto de tierras, si las había, el reparto de tareas, la vida agrícola, las herencias, es decir, cuando algún jefe de familia, que nominalmente era el que ostentaba la explotación de la tierra, pues a quién debía de pasar, etc. Era una especie de consejo, es verdad, de hombres de un cierto prestigio dentro de la comunidad agraria, pero venían a representar durante prácticamente un siglo la institución campesina de autogestión en el campo ruso. Estamos hablando de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, situémonos, no estamos hablando de la actualidad, ¿no? Bueno, pues se trataba de que estos cembos pudieran seguir existiendo, pero el gobierno provisional introducía el sufragio universal. Es decir, ya no sería un prohombre, nunca mejor dicho, sino una persona elegida dentro de la comunidad campesina. Y luego intentaba aportar algunas soluciones en el ámbito de la cuestión nacional, por ejemplo, la independencia de Polonia, la autonomía, una amplia autonomía para Finlandia. Sabéis que el tema de las nacionalidades era un problema importante en todos los imperios europeos, en el imperio austrohúngaro especialmente, pero también en el imperio ruso, porque estaba compuesto por una multitud de nacionalidades, de pueblos, de lenguas, etc. Entonces, este punto estaba dedicado para intentar solucionar de alguna manera esa cuestión, autonomía para Finlandia, y la creación de comités que prepararan la autonomía pactada para los otros dos grandes espacios conflictivos, muy conflictivos en el terreno de la autonomía, que era Letonia y Ucrania. Este era el programa del gobierno provisional. Claro, no sé, más allá de apreciaciones políticas, no sé si este programa nos indica ya el perfil o ensancha un poco más el perfil de lo que podemos entender por lo que hasta ahora frecuentemente los que venimos de tradición comunista. Yo empecé a militar precisamente en la organización comunista Octubre, es decir que yo vengo de aquí, es en fin, lo que he leído, lo que me han contado, lo que he vivido, ¿no? No sé si es algo más que un gobierno democrático burgués con este programa provisional, con este programa de gobierno provisional. La primera reflexión, por tanto, sería si podemos considerar que la ruptura, la caída de la autocracia del zar Nicolás, la implantación de la república, el derecho a voto de las mujeres, etcétera, etcétera, si todo esto podemos considerarlo, podemos pasar la página solamente diciendo esto era un gobierno democrático burgués y ya está. Me parece que es algo más. Es decir, este programa, sobre todo si se hubiera realizado, otro problema es que el gobierno provisional lo implementara, era un programa, digamos, que iniciaba una etapa notablemente diferente a todo lo que de donde se venía, es decir, de la autocracia, ¿no? La segunda cuestión que yo quería recordar en el asunto de la Revolución de Octubre es, por aquello de introducir las revoluciones, o si la revolución es todo, ¿no? Es lo que se ha dado en denominar las jornadas de julio.
Cuando se produce las jornadas de julio, que aparece reflejado en el vídeo, básicamente el partido bolchevique lo que viene a hacer es la directriz de Lenin, que ya había recogido en Qué hacer, en su libro Qué hacer, que era la toma del poder y la creación de un Estado obrero y campesino, la toma del poder por la clase obrera. En las jornadas de julio, durante mucho tiempo, se ha considerado que no tenía mucho que ver con el partido bolchevique, que fue como un desbordamiento de las masas y que el partido bolchevique, digamos, no animó. A estas alturas sabemos que fue una intentona que salió mal. Salió tan mal que Lenin salió por pies y por muy poco. Es cuando huye a Finlandia. ¿Recordáis esas escenas? Por cierto, su guardaespaldas en ese momento fue Stalin. Stalin tenía fama, de hecho fue incorporado al Comité Central porque venía, digamos, de una trayectoria de activistas duros. A Stalin se le conocía como un mauserista, porque utilizaba para sus atracos a bancos, utilizaba una pistola Mauser, que era muy difícil de manejar, pesaba mucho. Era un mauserista y representaba un ala de bolcheviques de bolcheviques de bomba y de pistola. Fue su guardaespaldas, salió por pelos. La plana mayor del partido bolchevique cayó. Ya habéis visto cuando sale Trotsky de la cárcel, lo cogen en ese momento, las jornadas de julio. Las sedes, las imprentas y las organizaciones bolcheviques fueron desmanteladas. Es decir, el partido bolchevique en la jornada de julio estuvo a punto de desaparecer. Siguiendo la consigna, hay que tomar el poder con una insurrección armada, que salió mal, porque no fue seguida lo suficientemente por las masas, por un lado, y porque incluso los propios diputados, cuando se van a los miembros del soviet, de los soviets, sobre todo en Petrogrado, el soviet de Petrogrado, cuando las manifestaciones van a la Duma, los propios diputados dicen: oiga, yo no quiero tomar el poder. Pues usted qué me viene aquí a plantear. Es decir, había digamos una desconexión entre el poder político parlamentario, de alguna manera, y un sector de la calle, no todo el mundo, que fue el que generó enfrentamientos y una represión muy fuerte por parte del gobierno Kerensky. Luego vino, recordáis, el golpe de Estado de Kornilov, jefe del Estado Mayor del ejército ruso, colocado por Kerensky en contra de lo que se pudiera parecer era un partidario del nuevo status quo, es decir, no sé si sería muy republicano, pero digamos formaba parte de los militares de alta graduación que estaban por una república, eso sí, una república de orden, una república de derecha, moderada, conservadora, ¿no? Cuando da el golpe Kornilov, quien se organiza para poder, sobre todo para defender Petrogrado, que se cambió el nombre, es el partido bolchevique. De ahí sale luego la Guardia Roja. No fueron solo los bolcheviques, pero ellos organizaron. ¿Por qué? Porque era, eso sí, era el partido que desde siempre había preconizado que la única alternativa era, o que una alternativa fundamental tendría que ser la lucha armada, y que por tanto era necesario tener elementos formados militarmente
y que los tenía, como es el caso, antes hablaba de Stalin, estaban bien formados y son los que organizan, también por la implantación en una ciudad industrial y de servicios como era Petrogrado, ¿no? Claro, cuando vencen el golpe de Estado de Kornilov, el partido bolchevique adquiere un prestigio que no tenía. De hecho, para que os hagáis una idea, cuando se produce la Revolución de Febrero, en el Soviet de Petrogrado, en el Comité Ejecutivo Central, que tenía 72 miembros, los bolcheviques representaban la quinta parte. O sea, la mayoría lo tenían los mencheviques, 23, y los siguientes, los socialistas revolucionarios, tenían 22 y los bolcheviques tenían 12. Es decir, ellos eran minoría en el Soviet y eran minoría en términos generales en las organizaciones, digamos, podríamos considerar organizaciones de masas. Cuando se produce el golpe de Kornilov, la situación empieza a cambiar. Eso les dio un prestigio fundamental. Pero esto me lleva a una reflexión. Cuando el partido bolchevique intenta, o un ala representada por Lenin, intenta hacer la revolución por la vía armada, está a punto de ser liquidado. Cuando la derecha conservadora intenta dar un golpe de Estado, salva al partido bolchevique. Es una paradoja. Eso fue lo que salvó al partido bolchevique, no otra cosa, porque pensad que la situación, la tendencia por lo menos, no podemos hacer futurología, pero la tendencia natural después de las jornadas de julio es que, en fin, las cosas hubieran sido muy diferentes si se hubiera mantenido la situación que había, ¿no? Lo que en cierta forma salvó a los bolcheviques fue la extrema derecha intentando dar un golpe de Estado. Lo digo porque eso es un elemento para introducir en el tema de si las cosas se planifican, si se toman decisiones, si hay hojas de ruta, si se cambian de postura, etcétera, etcétera. De hecho, había traído un guión, pero al final estoy hablando aquí a barra libre. De hecho, Lenin, cuando está en Finlandia huido, y hace una reflexión en el Estado y la Revolución, creo que es ahí donde lo escribe, hace una reflexión en la que reconsidera todas las posturas del quehacer. Las posturas del quehacer básicamente incidían en la insurrección armada, la toma del poder por la clase obrera y en la creación de un partido revolucionario profesionalizado, entregado. Hay una frase que recuerda la postura de Lenin, ¿no? En el Estado y la Revolución, cuando está huido y está el partido bolchevique medio desmantelado, reconsidera. Y entonces empieza a decir que no se puede imponer la revolución. Hay que conseguir los máximos apoyos y hay que conseguir las máximas alianzas. Evidentemente, encabezadas por la clase obrera, pero no se puede ir un poco de kamikaze. Es decir, eso conectaría un poco con las ideas que, no muchos años después, Antonio Gramsci definía como el bloque histórico. No sé si recordáis, cuando habla del bloque histórico, básicamente lo que viene a plantear es esa idea de Lenin de cuando las cosas les estaban yendo muy mal. Y eso es lo que le hace reflexionar. Habla de más cosas, habla de autoorganización de la clase obrera, de autoorganización, de autogestión, habla de cargos renovables que para que no estén siempre los mismos, habla de muchas cosas en las que de alguna forma parece que reflexiona sobre que quizá el modelo que había planteado en el quehacer no había funcionado bien. Y luego viene abril, y vienen las tesis de abril. Y cuando vienen las tesis de abril, vuelve a las posiciones del quehacer.
partido revolucionario de vanguardia que interpreta, que guía al proletariado y que, en definitiva, tiene que tomar en su nombre el poder. Y es cuando plantea, y esto tiene que ver con un concepto que yo creo que no nos tiene que dar miedo a los comunistas, y es la legitimidad. Es decir, ¿tenían legitimidad los bolcheviques para hacer la revolución como lo hicieron? Yo creo que no hay que tener miedo en hacerse esa pregunta, entre otras cosas porque nos la tendremos que hacer siempre que se pueda dar una situación de estas. Es decir, no se trata de... A ver, es aquello de los medios y el fin, ¿no? Es decir, en el fin estamos todos y todas más o menos de acuerdo, pero ¿tiene algo que ver los medios? Yo creo que es una pregunta pertinente, ¿no? Legitimidad. Fijaros, la posición dominante finalmente en el Comité Central del Partido Bolchevique, luego ya sabéis que cambia a Partido Comunista, si no recuerdo mal, a primeros de 1918. Primero Partido Comunista Bolchevique y luego ya se queda con Partido Comunista de la Unión Soviética. La postura del Partido Bolchevique con el gobierno provisional, sobre todo a partir de abril, de la llegada famosa de Lenin en el tren, hago un paréntesis, me estoy saltando todo el guión, qué desastre, a ver si acabo haciendo una... Más o menos me vais siguiendo por donde voy, ¿no? Paréntesis, el tren, famoso tren sellado alemán, puso encima de la mesa algo que durante mucho tiempo también se ha procurado mantener en la sombra, y es quién financió, no el viaje, sino el propio partido en todo ese periodo. Y parece, no es irrefutable, pero parece que hay razones importantes para decir que efectivamente fueron los alemanes. Alemania, la Alemania del Kaiser, tenía un interés especial para que Lenin llegara a Rusia y provocara una revolución que evidentemente podía suponer un peligro político en términos generales para Alemania, pero en el corto plazo, que era lo que más les preocupaba, iba a sacar a Rusia de la guerra. Y sacar a Rusia de la guerra significaba que más de 50 divisiones del ejército alemán se trasladaban del frente del este al frente del oeste, en un momento donde se habían producido derrotas importantes, como la de Passchendaele, en fin, se había producido la segunda de la batalla del Marne, etcétera, etcétera. El desgaste, sobre todo en soldados, había sido enorme. Por tanto, había un interés objetivo por llegar a la paz con Rusia lo antes posible. Y si eso suponía pactar, en este caso con el diablo era Lenin y los 30 exiliados rusos que salen de Suiza y llegan finalmente a Petrogrado, pues pactaron. Luego además veréis, cuando abordemos el tema de la paz de Brest-Litovsk, que es la firma de la paz entre Alemania y Rusia, veréis que además apretaron bien las tuercas. Dicho de otra manera, podríamos también decir que si no hubiera sido por los alemanes, la revolución comunista no se habría realizado, ¿no? Es una paradoja, pero es así. Pensad que todos los dirigentes mencheviques, por supuesto bolcheviques, empezando por Lenin, mencheviques y socialistas revolucionarios, prácticamente todos, los que yo he podido detectar, estaban fuera de Rusia cuando se produce la Revolución de Febrero. Por eso hay una frase que está, yo creo que bien empleada, y es que los revolucionarios corrieron a la revolución. La revolución ya había empezado. No fueron los dirigentes bolcheviques, ni siquiera socialistas revolucionarios. Participaron bolcheviques y socialistas revolucionarios y mencheviques en las jornadas de febrero, y anarquistas, pero no estaba la dirigencia llevando la revolución de febrero adelante. Eran las masas.
fueron las masas las que hicieron la Revolución de Febrero. No lo hizo ningún partido, y mucho menos el partido bolchevique. Pues bien, teniendo en cuenta todo esto, cierro paréntesis del tren de Lenin. Lo que dice el partido bolchevique es no al gobierno provisional. Las tesis de abril básicamente lo que plantean es ninguna colaboración con el gobierno provisional y algo más, que es toma del poder por los soviets. Eso significa, en la práctica, una declaración de guerra abierta. En cierta manera, algún autor ha considerado que la guerra civil empieza ahí. No empieza cuando los británicos, franceses, la legión checoslovaca, los blancos, etcétera, empiezan a movilizar sus fuerzas, que por cierto lo hicieron prácticamente inmediatamente después de octubre, a movilizar las fuerzas contra el régimen bolchevique, sino en el momento en el que en la práctica se declara la guerra al gobierno provisional, es decir, se le dice el poder tiene que pasar a los soviets. Y por tanto el gobierno provisional desde ese momento ya empezó a contar con que tarde o temprano se iba a enfrentar con los bolcheviques y sus partidarios en la calle. Por cierto, que Stalin y Kamenev estaban en contra de la posición de Lenin. La posición de ninguna colaboración. Ellos consideraban, en esta fase, consideraron que era preferible, como decían ellos, empujar desde atrás al gobierno provisional. Empujar en mejoras que aseguraran conseguir una situación más o menos cada vez más favorable para la clase obrera, para los campesinos, etcétera, etcétera. La posición de Lenin no era empujar desde atrás, era ponerse a la cabeza. Ahí tuvieron sus más y sus menos. Estábamos hablando de legitimidad. El partido bolchevique, el sector liderado por Lenin, y siguiendo esas ideas de las tesis de abril, plantea no a la participación en la conferencia democrática. ¿Recordáis que aparece aquí? Bueno, parece un poco confuso, porque en la conferencia democrática se produce en un momento en el que, en contra de lo que pudiera parecer, Kerensky no está débil. De hecho, se ha convertido en esas jornadas, se ha convertido en presidente, lo que llamaríamos hoy presidente del gobierno. Había pasado los anteriores, había sido ministro de Finanzas y de Guerra, y después del golpe se convierte en presidente. Bueno, era presidente ya porque una de las cuestiones que se plantean con el tema de Kornilov es si Kerensky ya había pactado con Kornilov la posibilidad de dar un golpe si era necesario. O sea que parece que Kornilov se adelantó. A mí me suena un poco lo del 23F, ¿no? Aquello de si el rey ya había pactado la posibilidad de un golpe y a lo mejor alguno pues tiró para adelante. Dijo, pues como el rey está de acuerdo, pues tiramos. No lo sé, pero parece que entre Kerensky y Kornilov había mayor connivencia de la que parecía. Esa conferencia democrática significaba que la posición del gobierno de Kerensky no era tan débil como se pudiera parecer. Y la no participación, la decisión de no a participar en la conferencia democrática, que a su vez crea un preparlamento, porque esa conferencia democrática tenía básicamente una misión. Una, llegar a un acuerdo de gobierno, de unidad nacional, entre centro y la izquierda representada por los socialistas revolucionarios y mencheviques, sobre todo los socialistas revolucionarios que eran los que tenían más fuerza. Y dos, lo más importante, era convocar una asamblea constituyente. Y en esa asamblea constituyente, digamos, se definiría el panorama político. Ese era el objetivo de la conferencia democrática y para, mientras tanto, y seguir legislando, se creó un preparlamento. Por tanto, la posición de Kerensky no era tan débil. Lo que pasa es que, por cierto, que no participar en la conferencia y boicotearla tuvo la posición en contra también de Kamenev, en este caso, y de Zinoviev. O sea,
parte del Comité Central estaba en contra. Pensaba que en esa línea de empujar desde atrás, estar allí, dar la vara, etcétera, y Lenin decía, no, no, esto lo que hay que hacer es reventarlo si podemos. Pudieron más o menos, porque fijaros, cuando se convoca el segundo, en el primer congreso de los soviets, ya os he dicho antes, la posición bolchevique era débil, os he dicho aproximadamente una quinta parte. Cuando se convoca el segundo congreso de los soviets, se llama panruso porque era de todas las regiones de Rusia. A ver si encuentro los datos. Bueno, lo voy a decir de memoria, pero lo tengo por aquí. Los bolcheviques eran ya, desde el golpe de Kornilov, he dicho que había subido el partido, eran ya la fuerza política representada más importante. Tenía aproximadamente 300 delegados al soviet. Pero no era la mayoría, no tenía mayoría simple. Seguía siendo la fuerza mayoritaria, pero no eran mayoritarios. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando se da el golpe del Palacio de Invierno, podríamos decir, cuando se da la batalla del Palacio de Invierno, porque he dicho, la guerra ya estaba declarada de antes, cuando se da la batalla, se hace, quien lo organiza es el Comité Militar Revolucionario. En el Comité Militar Revolucionario, básicamente, lo que había era algún menchevique de izquierda, algún socialista revolucionario. En casi todos los partidos tenían dos tendencias, de izquierda y de derecha, y en casi todo, incluido el bolchevique, y en casi todos los partidos había un ala que se denominaba internacionalista, es decir, que preconizaba que por encima de todo estaban los intereses de la revolución, etc., y un ala defensivista o defensista, lo he localizado, escrito de las dos maneras, que venía a decir, hay que tener mucho cuidado de que cualquier acto revolucionario no suponga una merma para Rusia. Por tanto, hay que defender Rusia a la vez que se defiende la revolución. Todos los partidos tenían esas dos alas, los defensistas, los internacionalistas, un ala más radical, más de izquierdas, un ala más de derecha. Pues bien, cuando se forma el Comité Militar Revolucionario que planifica la toma de Petrogrado, la decisión, por cierto, había 3 anarquistas representados también. Los anarquistas colaboran durante todo este tiempo con los bolcheviques, además en momentos bastante difíciles. Luego, si queréis, lo comentamos un poquito más largo cuando hablemos de Ucrania. Se hace en nombre del segundo congreso de los soviets panruso, es decir, de todos los delegados que se habían reunido. Pero el Congreso no lo sabía. Tuvo que delegar con posterioridad la autorización para tomar el Palacio de Invierno, detener al gobierno provisional y hacerse con el poder. El Comité Militar Revolucionario dio lo que otros consideran un golpe de Estado. Lo hizo en nombre del Soviet, pero el Soviet no le pidió al partido bolchevique ni al Comité Militar Revolucionario, que controlaba, porque tenía mayoría, no le pidió que diera el golpe de Estado. Lo hizo el partido bolchevique, pero no dio el golpe en nombre del partido bolchevique, lo hizo en nombre de los soviets. No sé si me explico. Y fue después, a la medianoche, cuando el gobierno provisional estaba ya detenido, Kerensky le pilló fuera, no huyó, estaba fuera, estaba de visita en el frente y de hecho vino con tropas
a los pocos días. Lo que pasa es que esas tropas no pudieron avanzar, y que fue el inicio en la práctica de la guerra civil. O sea, a los pocos días, y hubo unidades de cadetes que a los 2-3 días ya estaban pegando tiros a las afueras de Petrogrado. Y entonces fue la Guardia Roja la que controló la situación. Fue a la medianoche cuando se presentó en el Congreso de los Soviets el hecho de que se había detenido al gobierno provisional y que había que crear un gobierno soviético, un gobierno que tenía que salir de allí, pero el hecho ya estaba consumado. Lo que pasaba en el segundo Congreso, y ya he dicho antes, era la fuerza mayoritaria, pero no tenían mayoría, ni tampoco tenían mayoría en el Comité Central del Soviet. En el Comité Ejecutivo Central, se llamaba Comité Ejecutivo Central, que venía a ser algo así como el plenario, el órgano, no el gobierno se creara aparte, sino en lo que haría de plenario mientras no se reúne el Congreso, ¿no? Pues se presenta allí. Y en ese momento, los mencheviques, buena parte de ellos, algunos de izquierda, no se levantaron. Los socialistas revolucionarios, algunos de izquierda, no se levantaron, pero todos los demás se levantaron y se fueron, como acción de protesta, claro, como acción de protesta, no seamos ingenuos, y para intentar paralizar el segundo Congreso de los Soviets. Paralizarlo porque una parte importante se marchaba. Y en ese momento el Partido Bolchevique toma la decisión de seguir adelante, se conforma un nuevo Comité Ejecutivo Central y se forma lo que sería el gobierno, en la práctica, el gobierno ejecutivo, que es el Consejo de Comisarios del Pueblo, cuyo presidente era Lenin. Es decir, en ausencia de una parte importante de los socialistas que había en la sala, que protestaban porque se habían oído cañonazos y tiros y se habían enterado que se había detenido al gobierno provisional mediante una acción militar, aprovechando esa ausencia, se conforma una nueva correlación de fuerzas en el Congreso de los Soviets. Congreso que cuando se reúna por tercera vez, no mucho más tarde, ya en esa ocasión sí le dará el respaldo total a la revolución, pero no el segundo, el tercero, y una vez que todos los acontecimientos se habían producido. Y por último, muy brevemente, me dais un toque si me paso de hora, Y por último, quiero hablando de legitimidad. ¿Tenemos legitimidad sabiendo las cosas que estamos diciendo, ¿no? Y por último, quiero referirme a la Asamblea Constituyente. La convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente se había planteado como un objetivo principal para las fuerzas reunidas en la Conferencia Democrática, en la cual había derecha, centro e izquierda, porque estaban los mencheviques y los socialistas revolucionarios. Ese era un objetivo central, la Asamblea Nacional Constituyente. Cuando se produce el asalto al Palacio de Invierno y el derrocamiento del gobierno provisional, el estado de opinión de la mayoría de los diputados del Congreso de los soviets era que había que mantener la Asamblea Nacional Constituyente, es decir, había que, a través de ese mecanismo, decidir la nueva correlación política, el nuevo gobierno, etc. Pues bien, el 5 de enero, los hechos ocurren en octubre, el 5 de enero finalmente se habían producido las elecciones, el 12 de noviembre, y el 5 de enero se reúne, el 4 de enero se reúne y se inaugura la Asamblea Nacional Constituyente. El 5 de enero se clausura. La Guardia Roja, a bayoneta calada, cierra la Asamblea Nacional Constituyente y echa a los diputados de la Asamblea. Y declara
que la Asamblea Nacional Constituyente no representa los intereses del pueblo. Los intereses del pueblo solo los representa los soviets, en los que ya, evidentemente, el partido bolchevique ya tenía la mayoría. Tenía la mayoría en el Comité Ejecutivo Central y tenía la mayoría en el Comité, en el Gobierno Ejecutivo, digamos, en el Sovnarkom. Os voy a decir los datos. Algunos datos que he encontrado han bailado ligeramente, pero supongo que eso es así, no cambian sustancialmente lo que os voy a decir, pero los datos eso es así porque cuando se contabilizan los socialistas revolucionarios hay que aclarar si se contabilizan los de derecha, los de izquierda, todos juntos, y se contabilizan también los socialistas revolucionarios ucranianos. Como los socialistas revolucionarios y los mencheviques habían pedido y conseguido en sus partidos que las entidades regionales tuvieran una entidad de partido particular, algo así como el PSC, ¿no? Una entidad particular, autónoma y propia. Por tanto, había socialistas revolucionarios ucranianos. ¿Qué ocurre? Que si se cuentan juntos o separados, los datos de diputados pueden variar. Pero aproximadamente el conjunto de socialistas revolucionarios para la Asamblea Constituyente representaba aproximadamente unos 300 y pico escaños. Los bolcheviques representaban 168. Había otros socialistas, pongámosle la etiqueta que queramos, moderados, revisionistas, estaban los mencheviques, estaban los socialistas judíos, que estaban organizados en un partido propio, el Bund, y había socialistas nacionalistas, es decir, que eran socialistas, pero de sus nacionalidades estaban organizados también aparte. Lo que es evidente es que en la Asamblea Constituyente se votó de forma mayoritaria socialista, pero el partido mayoritario entre los socialistas eran los socialistas revolucionarios. Y además echando cuentas, es decir, si estos se unieran con los otros, si hubiera habido algún tipo de frente, no hubieran conseguido los bolcheviques la mayoría. Y yo creo que sencillamente esa es la razón principal por la cual el gobierno, el Comité Ejecutivo Central Sovnarkom decidió cerrar y desautorizar la Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, todo esto no fue gratis porque Kamenev y Zinoviev no tuvieron muy claro nunca este procedimiento. Supongo que sabéis que luego fueron purgados en época de Stalin. Por contra, por ejemplo, Trotsky sí, estaba en la línea de Lenin, y también los anarquistas. Los anarquistas representados tanto en el Comité Militar Revolucionario como luego en el Comité Ejecutivo se mostraban favorables a un gobierno soviético y para nada ningún tipo de representación considerada como democrático-burguesa o residual de democrático-burguesa. Bien. Bueno, de momento os he planteado algunas dudas en torno al tema de la legitimidad. Quisiera hablar un poco también del programa bolchevique sobre si era o no era coherente con los intereses del sujeto político revolucionario. Yo me preguntaba antes, ¿cuál es el sujeto revolucionario? Fijaros, Rusia tenía 160 millones de habitantes. 26 millones vivían en las ciudades, básicamente Moscú y Petrogrado, y 134 vivían en el campo. ¿Eso qué quiere decir? Que de entrada abrumadoramente, los intereses que estaban vinculados al mundo agrícola, al mundo campesino, digamos, deberían haber sido uno de los principales a tener en cuenta, no por los bolcheviques, por cualquiera. Es verdad que los socialistas revolucionarios
eran un partido, como habéis visto, muy importante entre las tendencias socialistas en Rusia. Eso nos enseña que ser socialista, no lo digo con las palabras de ahora, ser socialista de entonces quería decir, tenía muchos matices, tenía muchos colores. Había una gran diversidad de expresiones de lo que se podía entender por socialista y socialismo en aquella época, desde los que venían de las digamos, tendencias, los rusos creo que la llaman los naronniki, es decir, las tendencias más populistas, centradas en el medio natural, de la naturaleza, del campo, de la aldea, las tradiciones, un poco en la línea de lo que ha salido antes, creo que es Gorky, ¿no? Máximo Gorky. Tendencias vinculadas un poco eso entre la tradición y la colectividad, que no la colectivización, sino la colectividad, etcétera, ¿no? La vida comunitaria. Digamos, esa es una de las familias que originó diversas organizaciones, desde organizaciones anarquistas que salían de esa familia ideológica y que acabaron poniendo bombas y ejecutando políticos, desde esas tendencias a tendencias más ideológicas, a más elementos políticos, como fue el caso de los socialistas revolucionarios, porque fueron básicamente un partido implantado en el campo, a diferencia del partido bolchevique, que fue un partido básicamente implantado en las ciudades. Pero recuerdo que en las ciudades vivían 26 millones de personas y en el campo vivían 134 millones. Cuando se produce la votación, a mí me sirve para ver esto del sujeto político y luego cómo se trata a los diferentes sujetos que están en el proceso revolucionario. Cuando se hace la votación de la Asamblea Nacional Constituyente, votan 44 millones y medio de personas. Pues bien, los socialistas revolucionarios consiguieron aproximadamente unos 17-18 millones. Los bolcheviques consiguieron 10 millones y medio aproximadamente de votos. Que no está mal, porque eso para los bolcheviques significaba multiplicar por 35 su militancia cuando sacan ese resultado. 10 millones y medio es un salto enorme en las votaciones de la Asamblea Nacional Constituyente. Pero claro, es que los socialrevolucionarios sacaron, ya digo que alrededor de 17 millones, y luego si queréis confirmamos las cifras. Pues bien, ¿de dónde salieron los votos del partido bolchevique? Fijaros, 1,5 millones salió de las ciudades. Claro, por cantidad de población, el resto tuvo que salir o del campo. Yo he calculado que aproximadamente unos 7 millones 100.000, más o menos, y de los soldados. 2 millones de votos de los soldados. Recordáis que los soviets eran de obreros, campesinos y soldados. Estaba la situación de guerra, etc. ¿Qué quiero decir con todo esto? Lo que quiero decir es que el apoyo bolchevique en las jornadas de octubre e incluso en el momento de las elecciones de la Constitución de la Asamblea Nacional, el apoyo básicamente era un apoyo que venía en gran medida, sobre todo el impulso, venía del mundo urbano. Y de hecho el programa bolchevique es un programa muy centrado en el proletariado industrial. Es decir, habla de control obrero, habla de control de las finanzas, del control del comercio exterior, de expropiación de capitalistas, de control del Estado del mercado a pequeña escala, pero es un programa que está mirando básicamente a las ciudades. ¿De dónde, y ahora lo veremos, qué respuesta le dan a los campesinos? Pues cogieron el programa de los socialistas revolucionarios y lo aplicaron ellos.
a su manera, ¿no? Porque ya empezaron a implantar, en tiempos de Lenin, ya empezaron a implantar modelos de cooperativas, de kolhoses y de granjas estatales, de sovkhozes, pero fue lo mínimo. La inmensa mayoría lo que se hizo fue la expropiación y el reparto. Eso venía, entre otras cosas, porque muchos soviets que no estaban liderados por ningún partido en especial, y si lo estaban en el campo sería por los socialistas revolucionarios, depende de las localidades, pero en general eran socialistas revolucionarios o mencheviques, ayudados por soldados que venían desmovilizados o que sencillamente habían huido del frente. 1 millón de soldados entre febrero y octubre desertó y iban bambando por ahí. Y normalmente por ahí quiere decir que si iban a su aldea, si iban a su pueblo, la mayoría eran de origen campesino, y claro, cuando llegaban a su pueblo se encontraban un soviet o un comité campesino y decían, aquí estoy yo que te apoyo y encima tengo un fusil. Destitución de todas las autoridades municipales existentes hasta ese momento y reparto de tierras, que era lo que básicamente tenía en la cabeza el campesinado. Expropiación de tierras a los grandes latifundistas y reparto de tierras. Pero digo reparto, no digo colectivización. Estoy hablando de socialización de la tierra, no de colectivizar. La colectivización se inició, ya digo, en tiempos de Lenin con los primeros sovkhozes y kolhoses, las primeras granjas estatales y soviéticas y las primeras cooperativas de campesinos. Pero eso no se desarrolló hasta la época de Stalin, hasta que viene la gran colectivización de la tierra. Por tanto, ¿de qué estoy diciendo? Que el programa bolchevique era un programa urbano, no era un programa pensado para el campesinado, pero el campesinado era la mayoría de la población y, por cierto, era probablemente de la más explotada de la clase trabajadora en Rusia. Luego tendrían los campesinos más problemas, luego vendrían más problemas, pero de entrada, de hecho, en este periodo y hasta que estalla la guerra civil, parece que la situación en el campo fue optimista, es decir, en general las masas campesinas estaban contentas. Y no es de extrañar que entonces votaran a socialistas revolucionarios, porque es que era el programa que ellos habían defendido siempre. Y el primer programa que acepta Lenin es básicamente el programa de los socialistas revolucionarios. Entre otras cosas, porque lo que quería el partido bolchevique, ¿qué era? Pues no seamos ingenuos, era atraerse al campesinado, en la que no tenía bases. ¿Y de dónde? Y el otro apoyo que yo decía, porque el urbano lo tenemos claro, los obreros, ¿no? Esos 2 millones de votos de los soldados. Claro, tenemos una guerra en la que han muerto 3.300.000 soldados y hay aproximadamente 4 millones de lisiados y heridos, etc. Una brutalidad. La inmensa mayoría son soldati, son soldados rasos. Hay 1 millón de desertores. O sea, la situación es absolutamente, en este sentido, desde el punto de vista militar, caótica. La última ofensiva de Kerensky es un desastre. Que les habían prometido que con esa ofensiva iban a cambiar las cosas. Entonces, tiene mucha lógica que el peso de los soldados fuera tan importante en el programa bolchevique. Por eso, de ahí saldrá el decreto de la paz. Hay 2 decretos que aprueba el gobierno bolchevique nada más tomar el poder. Uno, el de la paz, y otro, el de la tierra. El de la tierra es de los socialistas revolucionarios y el de la paz básicamente va dirigido a los soldados. Fijaros, cuando votan los soldados en la Asamblea Nacional Constituyente, votan 5 millones, había muchos más, pero los que votan son esos, 5 millones votan a socialistas. Un poco menos. Pero la mitad
exactamente la mitad, votó socialistas revolucionarios y la otra mitad votó bolcheviques. Pero ¿qué ocurre? Y esto es una idea para el tema de las nacionalidades. Los votos de los soldados para los bolcheviques, quiere decir, donde los votos de soldados superaron el 50% para bolcheviques, fue en la zona de Moscú, en la zona de Petrogrado y en el sur y oeste de Rusia, en la zona, digamos, báltica y hasta Ucrania. Es decir, era la zona de la Gran Rusia, en la zona central y la zona más moderna, digamos. Esas unidades votaron más del 50% a bolcheviques, pero en las demás zonas, las zonas de la Siberia Occidental, las zonas de la Transcaucasia, es decir, entre el Mar Negro y el Mar Caspio, etc., votaron mayoritariamente, es decir, más del 50% votó socialista revolucionario. Lo digo todo esto porque primero para saber que parte del apoyo importante de los bolcheviques provenía de los soldados y segundo, cuando se produzcan rebeliones en la guerra civil, las unidades, las guarniciones militares que se van a poner en contra de los bolcheviques es donde no tenía mayoría o no tenía una implantación importante de los bolcheviques. Y sí los mencheviques o los socialistas revolucionarios. Porque no había habido trabajo político, influencia, etc. ¿Por qué digo todo esto además de los soldados? Fijaros, hablo de memoria, pero creo no equivocarme, en el Soviet de Petrogrado, antes de las jornadas de octubre, es decir, entre febrero y octubre, más para octubre, creo recordar que el dato es de la segunda sesión del Soviet, hay una contabilización y hay, si no recuerdo mal, 3.000 delegados. De esos 3.000 delegados, 2.000 son soldados. ¿Dónde está la clase obrera en ese Soviet? ¿Dónde está el campesinado? 2.000 delegados de 3.000. Es decir, el peso de lo militar era enorme, tanto por el apoyo al partido bolchevique como por los delegados en los propios soviets. Es decir, que cuando hablamos de soviets parece que estamos hablando de obreros industriales de las fábricas. Y no, había soviets por toda Rusia y en las zonas donde había soviets, en las zonas más orientales y más agrícolas, etcétera, evidentemente no había obreros. Y encima tenían influencia no los bolcheviques, sino otras fuerzas socialistas. Me voy al tema de la paz para no extenderme más. El tema de la paz, he dicho antes lo de la tierra, más o menos creo que he planteado el porqué, la aplicación del programa. Para acabar el tema de la tierra, acabar en esta intervención. Viene la guerra civil y luego viene la nueva política económica de Lenin. La parte de la guerra civil, todos recordaréis, comunismo de guerra. Y eso significa, literalmente, expropiar el grano y los animales, unos para comer y otros para el acarreo, ¿no? Caballos, mulos, etcétera, de los campesinos. Si las cosas estaban como estaban, políticamente hablando, entre los campesinos, imaginaros cuando se produce el comunismo de guerra, llegan las unidades bolcheviques y empiezan a llevarse, eso no quiere decir que los blancos no lo hicieran o que otros no lo hicieran, también lo hacían, pero digamos que lo hacían todos. Llegan a la aldea y se llevan los animales y se llevan el grano, etcétera, porque hay que comer, las ciudades tienen que comer y los soldados tienen que comer. Y no había un apoyo político ya, una base política anterior, pues evidentemente la reacción fue muy en contra, digamos, de las medidas de expropiación que se pusieron en marcha. De hecho, la situación se puso tan negra, es decir, empezó a bascular una posición en zonas importantes del campo
tan en contra de posturas bolcheviques, incluyendo la rebelión, manifestaciones en las grandes capitales, sobre todo en Petrogrado, incluyendo la rebelión de la base naval de Kronstadt en el Báltico, en la que los 15.000 soldados de la flota del Báltico, que habían sido la punta de lanza de la revolución, de la toma del Palacio de Invierno, de las jornadas de julio, etcétera, etcétera, pero que tenían un pequeño defecto. Las tendencias, porque eran tendencias, ni siquiera eran una organización muy estructurada, las tendencias mayoritarias en la flota del Báltico no eran bolcheviques, eran anarquistas. Cuando la situación se va poniendo cada vez peor en el campo, hay guerra civil, etcétera, se produce una situación de inestabilidad tan grande que después de la represión de Kronstadt, que fue brutal y que por cierto dirigió Trotsky, el aplastamiento de las manifestaciones de Petrogrado y la represión de las protestas por las requisas en el campo, acabada la guerra civil, inmediatamente después Lenin inicia la nueva política económica, que no deja de ser aquello de dar marcha atrás en algunas, si no todas, lo político prácticamente no, pero sí económicamente dar marcha atrás a las primeras medidas que se habían tomado en el inicio de la revolución. Estaba hablando de la guerra civil y decía al principio que tendemos a hablar de la revolución y la guerra civil. Y alguna pregunta hacía alusión, ¿tiene algo que ver la revolución con la guerra civil? O, de alguna manera, yo decía antes, quizá podríamos plantearnos que cuando Lenin escribe las tesis de abril, la guerra comienza. Una guerra que no pega tiros en los primeros momentos, pero que poco a poco se va a ir calentando hasta que estalle formalmente en forma de guerra civil. Es una guerra civil muy complicada, porque hay muchas fuerzas en disputa. Es una guerra civil en la que la parte central de Rusia se mantiene globalmente fiel a la revolución bolchevique. Son 75 provincias, creo, pero muchas, no pocas, muchas no fieles. Estoy hablando de toda la región del Volga hasta la Siberia occidental y luego la Siberia oriental, porque eso fue lo de la Legión checoslovaca. Tomó todo el transiberiano, hasta Vladivostok. O sea, toda Siberia la tenían controlada, la Legión checoslovaca. Que no eran precisamente blancos, estaban dirigidos por un francés, en fin, eso es una historia un poco peculiar. Y de hecho prestaron su apoyo dentro de la guerra civil a los socialistas revolucionarios de la zona de Transcaucasia. Es decir, ayudaron a los socialistas revolucionarios cuando toman la decisión de hacerse formalmente, que fue prácticamente de forma inmediata, con el poder en la zona central entre... está al noreste del Mar Negro y al norte del Mar Caspio. Esa zona es la zona que se denominó el Komuch, el gobierno era el Komuch, que eran las siglas en ruso de Comité de Defensores de la Asamblea Nacional Constituyente. Y fue como un refugio de toda la gente que había defendido que la Asamblea Nacional Constituyente había sido, digamos, dilapidada o expropiada por los bolcheviques, y de hecho adoptaron ese nombre. En la práctica tenía también que ver con las circunstancias propias del campesinado de la zona y de la implantación también de los propios eseristas, de los socialistas revolucionarios en la zona. Fijaros, la región del Volga, la zona de la Transcaucasia, Finlandia, Ucrania, la región del Don, la región del Kubán, la región del Donbass, la región cosaca de Oremburgo, que está abajo de la zona que os estaba comentando antes de
del Volga, y luego la zona bueno, toda la zona más allá de los Urales, ¿no? Por donde pasa el Transiberiano. Todo eso se puso en contra del gobierno bolchevique. El problema es que se mezclaron una enorme cantidad de fuerzas de diferentes colores. Globalmente, si lo consideramos desde el punto de vista militar, 5 grupos de ejército blancos, es decir, claramente antibolcheviques, porque o bien querían volver en algún caso, a la autocracia, o bien querían, en la mayor parte de los casos, una república autoritaria, pero república. Es decir, no son blancos que quieren volver al zarismo, son blancos, una derecha, pero una derecha republicana. 5 grupos de ejército, atacan por diferentes sitios. Y 6 grupos de ejército extranjeros, entre los cuales he incluido a la Legión Checoslovaca. La Legión Checoslovaca sencillamente formaba parte del ejército austrohúngaro, huye a Rusia. En Rusia finalmente se le da el permiso para que se vaya vía marítima, cruces con el Transiberiano, se vaya vía marítima a continuar la guerra. Todavía no ha acabado la guerra y las cosas se enredan, pues porque hay malos entendidos y tal, y empieza a haber tiros, y la Legión Checoslovaca dice, bueno, pues ahora os vais a enterar, y la verdad es que se enteraron porque se hicieron con todo el Transiberiano, ¿no? Hasta que finalmente llegaron a un pacto y los pudieron sacar de allí. Estamos hablando de zonas muy complicadas, porque la zona del Báltico son 400 kilómetros de frontera, la zona del Mar Negro son 560 kilómetros de frontera, y la zona de Ucrania y de Bielorrusia, o sea, antes del Mar Negro, 700 kilómetros de frontera. Es decir, son espacios inmensos, espacios que, como dijo Trotsky, esa guerra solo se pudo hacer con los trenes. Fue una guerra ferroviaria, poco más. Y luego hay que pensar también, dentro de dicho, la diversidad de opciones políticas, no precisamente antibolcheviques, pero no precisamente blancas. Las fuerzas blancas, por ejemplo, las más conocidas, pues es, por ejemplo, el caso de Kornilov. Kornilov consiguió escapar de la cárcel y la plana mayor de sus oficiales y se puso al frente de uno de esos ejércitos blancos. En fin, Rangel, Kolchak, estos eran militares de academia, militares derechistas típicos. Pero es que junto con estos estaban, ya he dicho, en el caso del Komuch, que me parece el caso más llamativo, el ejército del Komuch, de los socialistas revolucionarios, se llamaba Ejército Popular. La bandera del Komuch era la bandera roja. Y ellos preconizaban que la forma de gobierno debía ser el gobierno soviético, pero no lo acusaban de monopolio, de apropiación de los bolcheviques del poder, ¿no? Alguno podría pensar también que las fuerzas, digamos, contrarias a los bolcheviques tenían una componente, digamos, de interés personal, o de los jefes militares de los diferentes ejércitos antibolcheviques tenían intereses políticos o de poder. Yo me he encontrado con alguna sorpresa que en algún caso desconocía, ¿no? La mano derecha de Antonov Ovseyenko, que es el que arrestó al gobierno provisional y uno de las piezas del ala, digamos, el sector militar del Comité Central del Partido Bolchevique, y Antonov Ovseyenko es el que mandan a poner orden a Ucrania, que era uno de los grandes problemas dentro de la guerra civil, porque de Ucrania venía el grano, sigue viniendo el grano y venía el grano, venía para comer, por tanto era central controlar Ucrania.
la mano derecha, que era el comandante Grigoriev, se pasó al Komuch. Es decir, venía con el ejército bolchevique, era un bolchevique más y se pasó. No sé exactamente, no conozco la biografía de Grigoriev, pero me ha llamado la atención. Pero no fue el único. El teniente coronel Murayev, que era el comandante en jefe del ejército bolchevique en el Volga, no es poca cosa, que fue el que se enfrentó a los cosacos en Petrogrado cuando el golpe de estado de Kornilov, que fue el que aplastó al gobierno de la Rada, a la Asamblea, al Parlamento de Ucrania, en nombre, con el ejército bolchevique, o sea, un bolchevique de pro, se pasó al Komuch cuando llegó sobre el terreno. El coronel Stogov, jefe del Estado Mayor del Ejército Rojo, se pasó al Komuch. Quiero decir, había una pregunta, ¿no? ¿Esto era una guerra entre rojos y blancos? Pues no parece que esté tan claro, ¿no? ¿Coincidían en la lucha contra los bolcheviques blancos y rojos de otras tendencias? Sí. Pero no siempre colaboraron, ¿eh? Por ejemplo, el Komuch jamás colaboró, excepto con la Legión Checoslovaca para tomar una ciudad, jamás colaboró con las fuerzas blancas. Y gente que se puso en contra de los bolcheviques también, y esto me interesa recordarlo junto con la alusión a la rebelión de los marinos de Kronstadt, aunque se produjo en 1921, es el caso de Magnó, o de Magno. El movimiento magnovista es el movimiento campesino más importante, anarquista, organizado, que se produjo durante los sucesos de la Guerra Civil. El anarquismo, ya he dicho antes, en algunas de sus familias ideológicas estaba muy arraigado en el campo, en las tradiciones comunales, comunitarias del campesino ruso. Magnó colaboró y los anarquistas colaboraron con los bolcheviques en la crítica al gobierno provisional, participaron con ellos en las jornadas de julio, y eso quiere decir que fueron a la cárcel también o fueron tiroteados como ellos. Participaron en el Comité Militar Revolucionario que tomó el Palacio de Invierno porque consideraba que había que quitarse de en medio lo antes posible el gobierno provisional. Es decir, los anarquistas se jugaron el pellejo, eran menos. No sabemos muy bien porque ellos no se presentaban a las elecciones, ¿verdad? Eran anarquistas. Pero estamos hablando de una fuerza presente en la realidad, especialmente en la realidad rural. Pues bien, cuando se está produciendo la guerra civil, los anarquistas del movimiento magnovista se pone una vez más del lado de los bolcheviques. Estuvieron luchando contra los cosacos del Don, estuvieron luchando contra fuerzas blancas, estuvieron luchando contra Pelliura, que fue un intento local de constituir un gobierno derechista, republicano derechista en la zona. Lucharon con los bolcheviques en todas esas etapas de la etapa ucraniana. Pero pasó algo que hizo romper la alianza hasta ese momento entre bolcheviques y anarquistas magnovistas. Y eso fue el Tratado de Brest-Litovsk. En el Tratado de Brest-Litovsk cuando queráis paro, porque como veis hay mucha munición. Voy cerrando. Pues hablo del Tratado de Brest-Litovsk y de Magnó y lo dejo ahí, porque hay más cosas. Claro. Sí, está interesante. ¿Cuándo terminó la guerra? ¿Cuánto tiempo duró esa guerra? Vamos, pues 3 años. 3 años. Yo tengo una pregunta en relación con la guerra. ¿Me permitís que acabe lo de Magnó? Acabo lo de Magnó. Lo digo porque yo creo que lo del movimiento magnovista merece la pena.
rompen su alianza por lo siguiente, y lo digo también por aquello de, hacíamos algunas preguntas, cambian de postura, tienen hoja de ruta, son coherentes, etc. Cuando se forma el Tratado de Brest-Litovsk, los bolcheviques, hay tres tendencias en el partido bolchevique. A ver si lo encuentro. Una es la de Lenin. Lenin lo que plantea es... A ver si lo encuentro, si no tendré que hablar de memoria, pero vamos, no quería hablar de memoria. Una es... Lenin lo que plantea es hay que llegar a la paz como sea, a costa de lo que sea. Recordaréis que es Lenin y el partido bolchevique después el que dice derecho a la autodeterminación. Y la revolución se hace para que los pueblos se puedan autodeterminar, decidan lo que quieren hacer. Y evidentemente la nueva Rusia soviética ofrecía su casa, digamos, para un nuevo futuro a todas esas pueblos y naciones para que se incorporaran a esa revolución. Bien, sabiendo eso, cuando llega el momento, Lenin dice, a costa de lo que sea. La segunda posición era la de Bukharin. Bukharin lo que dice es guerra revolucionaria hasta el final. Se podría considerar dentro de las orientaciones internacionalistas, dentro del ala ese defensista, y lo que planteaba era forcemos generalizar la guerra, o sea, no es que nos salgamos de la guerra mundial, forcemos la guerra contra todos los países que rodean Rusia y por tanto no podemos firmar la paz por separado con Alemania y con Austria-Hungría. Sería una especie de llamamiento a la guerra revolucionaria que, por otro lado, en los debates posteriores, en la época de Stalin, volvieron a aparecer. Si fortalecemos primero el Estado soviético y luego ya exportaremos la revolución, o la única salvaguarda de la revolución es exportar la revolución al mundo, porque si no, no saldremos vivos. Esta es una vieja polémica. Y la otra posición es la de Trotsky. Y Trotsky, como siempre es tan original, lo que decía era ni paz ni guerra. Trotsky acabó dirigiendo la delegación soviética en Brest-Litovsk con los alemanes. Y lo que vino a decir al principio, a pesar de Lenin, a Lenin, por ejemplo, no Trotsky, el Comité Central le acusó de traidor al proletariado alemán, al proletariado austriaco y al proletariado de las naciones europeas si abandonaba la guerra de esa manera. Porque la única garantía de que ese proletariado pudiera salir adelante era efectivamente fomentar la revolución en sus países. ¿Qué es eso de irte tú de la guerra sin más y dejar a estos colgados? Entonces Lenin tuvo que dar marcha atrás. Entonces llega Trotsky con su postura de ni paz ni guerra y lo que dice es no firmaremos la paz con Alemania porque Alemania es una potencia imperialista, y mañana desmovilizo todas las tropas. Desaparece el estado de guerra. No me preguntéis por qué. De hecho, creo que en el Comité Central Bolchevique, cuando se enteraron de la postura de Trotsky, se quedaron también con los ojos a cuadros, porque parece que Trotsky pensaba que la desmovilización, los bolcheviques habían planteado desde el principio que se trataba de llegar a una paz sin condiciones. Esa era la postura oficial, la postura de Lenin, y es la postura que anuncia Lenin cuando la noche del Congreso de los Soviets, la noche de la toma del poder. Sin condiciones. Pensaba que desmovilizando a las tropas rusas, los alemanes sencillamente se quedarían donde estaban y nada más. ¿Qué pasó? Que al cabo de aproximadamente una semana, los alemanes organizaron la operación Puñetazo, traducido al castellano, que consistió en quedarse
con Bielorrusia, Ucrania, Estonia y Letonia, de un golpe, en 15 días. Lenin, supongo que pondría cara de póker y diría, ¿y ahora qué? De las tres posturas, Bukharin cayó, la postura de Trotsky cayó y ganó la postura de Lenin. Firmemos lo que sea. Pero claro, eso no acaba de encajar con la postura de la defensa de la autodeterminación. La defensa de los pueblos a tener ese derecho y el cobijo de la revolución para poderlo conseguir. Porque, y ahí los alemanes apretaron, porque, claro, habían ganado terreno además. Se dieron cuenta que no había resistencia militar. El ejército ruso estaba despendolado absolutamente. Tuvieron que entregar Polonia, tuvieron que entregarle a Alemania Lituania. Se creó un comisariado de Transcaucasia que se le entregó a Turquía. Recordáis que es un aliado de las potencias centrales. Aprobaron un protectorado alemán para Georgia, estamos hablando de Georgia, y se dejó al libre albedrío de los alemanes el enfrentamiento entre armenios y azeríes en el sur de Georgia, que una vez desaparecieron las autoridades soviéticas y ante la amenaza de la presencia alemana en la zona, los azeríes eran más pro-germanos, Azerbaiyán actual, y los armenios parece que tenían una posición más pro-bolchevique. De hecho, finalmente, pocos años después, se constituyó una república soviética. Claro, ¿esto qué significaba? Significaba la entrega por parte de la Rusia bolchevique del 54% de su industria, del 34% de su población y del 32% del terreno agrícola disponible. Entonces, el derecho de autodeterminación, la defensa de los pueblos oprimidos, la exportación de la revolución, etcétera, 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 evidentemente quedó en nada. Firmaron y firmaron. Bien es cierto que alguno pensará, pero hombre, ¿qué podían hacer? Evidentemente no podían hacer mucho más. Pero evidentemente una cosa es lo que se dice y luego otra cosa es lo que se hace en política. Y luego también hay que decir que cuando acaba la guerra mundial y se produce la derrota de las potencias centrales, la Unión Soviética intenta recomenzar la reconquista de esos territorios. Cosa que se embarulló con la guerra civil y embarulló aún más la situación, como fue el caso de las zonas bálticas, etc. Y voy a acabar lo de Magnó. ¿Por qué he contado todo esto? Porque entre las cosas que se firmaron en Brest-Litovsk, los bolcheviques firmaron con Alemania que además de reconocer todos los territorios y entregárselos, etc., se comprometían a entregarles petróleo y recursos minerales, etc. A cambio, los alemanes se comprometieron a entregarles grano. El problema del hambre que se desarrolla a lo largo de toda la guerra civil. Se habla de entre 6 y 7 millones de muertos en la guerra civil, solo en la guerra civil, mucho más que en la guerra mundial. Y la entrega que se hacía en la zona del Donbass, en la zona un poco más al este, se llegaría a Rusia a través de Ucrania. Ucrania que estaba ocupada por los alemanes. Y entonces, ¿eso qué quería decir? Que los bolcheviques le ceden Ucrania a los alemanes y aceptan, en este caso, grano y carbón de los alemanes a través del territorio que habían estado intentando defender de los blancos, de los cosacos, etc., junto con los anarquistas. ¿Sabéis quién se quedó peleando en Ucrania? Magnó. Y automáticamente rompió el pacto con los bolcheviques y se inició una guerra por separado, por un lado contra los blancos
y por otro lado contra los bolcheviques. ¿Quién tuvo la culpa de esa ruptura? Pues yo creo que queda palmario, ¿no? Y les pusieron un poquito a caldo, ¿no? Les llamaron un poco de todo. Claro, alguien me dirá, tenían que comer, necesitaban carbón. Sí, pero ahí está todo el debate este que yo os comentaba antes, la revolución para qué, ¿no? Y si aquello de los fines y los medios, ¿no? O si todo vale. Y donde dije Diego, y en fin, cosas que en las actuales circunstancias seguramente estamos diciendo y pensando de muchas fuerzas políticas de derecha a las que criticamos, ¿no? Y a veces no tan de derechas, o igual de derechas pero con otros nombres. El problema es, yo creo que es un problema, en el fondo es un problema probablemente ético. Bueno, disculpadme si me he extendido y aquí ya me callo, aunque hay más cosas en la recámara. Vamos al turno de preguntas. Bueno, teníamos dos preguntas ya tomadas. La primera de Ana. Ana, formula, por favor. No, quería saber, es que a mí me sorprende todo esto de la Revolución Rusa, para que saber los topicazos o las cosas que tal, o sea, toda esta profundidad que nos has comentado no sabíamos y no sabía muy bien lo de la guerra civil, cómo se interactúa la guerra civil con la guerra, con las otras guerras que hay. Eso es lo que no me queda muy claro ese y qué duración tuvo. Vamos a hacer una cosa, como estamos todos desesperados por tomarnos la cerveza, que es parte importante de esta actividad de la revolución, vamos a tomar 5 preguntas. ¿Quieres que las hagan todas juntas? Sí. Teníamos la de Chelo. ¿Me la puedes recordar tú? ¿O me dejas el bolígrafo? Sí, apunta. Sí. La mía es muy sencillita, que has dicho que había varios países extranjeros que intervinieron en la guerra, ¿no? Entonces yo quería saber si todos estaban en contra de la revolución. ¿Los extranjeros? Sí, los extranjeros. Has hablado de 5 grupos que iban en contra de la revolución dentro de Rusia y luego, bueno, y también si dentro de, me imagino que dentro de los revolucionarios habría diferentes grupos también, o eran solo los bolcheviques. A las 7. Los revolucionarios eran solo los bolcheviques, igual había grupos también. La guerra civil es contra los bolcheviques. Contra los bolcheviques, que esos eran unos. Sí. Vale. Vale, que no el había gobierno grupos. soviético, el gobierno era el Consejo de Comisarios del Pueblo, vale, presidido por Lenin. Vale. Manuel. Con respecto a esto último que planteabas sobre si el fin justifica los medios y que a veces los políticos dicen una cosa y luego hacen otra, creo que si hay un concepto histórico que se refiere a que llama la segunda guerra de los 30 años al conflicto que empieza en el 14, en 1914 y acaba en 1945, incluyendo lo que llamamos Primera Guerra Mundial, Revolución Soviética, la Guerra Civil Rusa, la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial. Si eso fue, o sea, si damos por válido ese término, es decir, que es un único conflicto con diferentes expresiones a lo largo del tiempo y del espacio, la decisión de Lenin de a cualquier precio, ¿no? De la paz a cualquier precio, es posible que en el 45 o en el 41 adquiera otro significado. Es decir, a veces a corto plazo defender una causa noble, como es, por ejemplo, en esa época, lo que comentabas de los trabajadores ucranianos o el resto de trabajadores europeos, o después, en la Segunda Guerra Mundial, el abandono, por ejemplo, de Grecia, es una injusticia y es lamentable, ¿no? que se tengan que dar esas situaciones. Pero hay que tener en cuenta siempre que lo haces por la correlación de fuerzas ante un enemigo implacable y que tu capacidad no te... Es posible que no te permita, ¿no? Tomar otra decisión. En cualquier caso, en este ejemplo, yo creo que en el 41, o por lo menos en el 45,
después de 27 o 30 millones de bajas soviéticas y haber derrotado a Hitler, al nazismo, es posible que de algún modo justifique el plan de Lenin. No sé qué opinas. De momento nadie ha levantado más la mano. Así, por favor, adelante. A ver, me rondan la cabeza muchas preguntas y tal, pero no a felicitarte por la exposición que has hecho. Gracias. Habla más alto, por favor. En primer lugar, felicitarte por la exposición que has hecho, que creo que es brillante, ¿vale? Y se me viene a la cabeza muchas cuestiones, pero hay una concreta que te quería preguntar ahora. Me he dicho que yo desconocía esta supuesta connivencia entre Kornilov y Kerensky. ¿Podrías profundizar un poco más sobre esta cuestión y sobre un poco las motivaciones que podía tener Kerensky? Yo desconocía estas hipótesis. No, la verdad no he oído hablar nunca de ellas, y tengo curiosidad. Empieza, si quieres, a contestar, y queda una pregunta más que tomamos si alguien levanta la mano. ¿Sí? Vale, países extranjeros, he dicho 6 grupos de ejército extranjeros, estaban liderados sobre todo por Gran Bretaña, era la que tenía más intereses, es la responsable, por ejemplo, del desembarco de Arcángel, que está al norte. Tuvo fuerzas militares en Rusia Central, tuvo fuerzas militares en Ucrania, tuvo fuerzas militares en Vladivostok, etc. Estaban los franceses que apoyaron la miniguerra contra los polacos por el control de Bielorrusia, y estaba Estados Unidos. Estados Unidos también mandó un cuerpo de ejército que se dividió en diferentes divisiones y que participó. Es decir, las banderitas en el mapa de las unidades militares de los diferentes cuerpos de ejército extranjeros fueron, verías toda la zona de la guerra civil llena. Yo he metido en los cuerpos de ejército también a la Legión Checoslovaca, pero ya he contado que es un caso un poco peculiar. Es un caso, se quedaron allí como encerrados, que querían marcharse, que luego hubo un rifirrafe, un malentendido y que al final se quedaron contra... En fin, una cosa un poco diferente y por tanto yo no creo que se pueda considerar a la Legión Checoslovaca, que había pactado con los bolcheviques que se iban, porque estaban haciendo la guerra mundial. Entonces cuando se produce ese impasse es cuando negocian marcharse, no se puede considerar que sea estrictamente una fuerza blanca, de los blancos me refiero, ¿no? Y luego estaban los cuerpos de ejército como el Ejército Popular del Komuch, que no es que fueran blancos, eran socialistas, eran antibolcheviques, ¿no? O los del movimiento magnovista, que eran anarquistas y también eran antibolcheviques. En general, los no blancos no colaboraron o lucharon incluso contra los blancos. Es decir, se dieron la situación, como el caso de Ucrania, que luchaban contra los blancos y contra los bolcheviques, contra los dos. Y luego Japón. Japón tuvo una intervención muy importante. Japón consideró que era la gran oportunidad para posicionarse bien en la zona de Manchuria, sobre todo, que era la que más le interesaba, y en las islas enfrente digamos, de la costa, y prometió que iba a hacer una intervención equivalente a las fuerzas de los aliados y para nada. Llevó un ejército impresionante que durante bastante tiempo ocupó la zona de Manchuria, que ese es en gran medida el origen de un conflicto que incluso hasta hoy en día se viene arrastrando. Hay un contencioso entre Rusia y Japón al norte del mar del Japón, ¿no? La zona hasta el estrecho de Bering. Luego, la guerra de los 30 años, meter en el mismo saco la guerra civil con sus peculiaridades, la guerra mundial, la revolución, la guerra civil rusa y la Segunda Guerra Mundial me parece un poco excesivo desde mi punto de vista. Y no sé si Lenin hubiera estado de acuerdo en la firma del pacto germano-soviético entre Stalin y Hitler. Entonces, esa teoría no acabo de compartirla. Sabéis que en el 39 se firmó
el pacto para que, básicamente, el objetivo de Stalin es que empezara la guerra en el lado occidental, mientras que le seguía vendiendo a Hitler, le seguía vendiendo grano y carbón y minerales y petróleo, etc. De hecho, le siguió vendiendo hasta el día de antes de la invasión de Rusia, ¿no? Entonces yo no creo que Lenin hubiera estado de acuerdo con eso. No me refiero en ningún momento he mencionado ni a Stalin ni a Lenin, sí. Ni a la invasión de Polonia, ¿no? Claro, es que la pregunta iba solo simplemente por la decisión de Lenin de la paz a cualquier precio. Y lo que yo quería decir es, si sirvió eso para acumular fuerza, industrializar el país, crear un ejército suficientemente capaz como para frenar a los nazis en 30 años, esa es mi pregunta. Pues mira, si en algún modo fue coherente. Sí, quizá te he entendido mal, discúlpame, pero sigo pensando que si Lenin pensó que iba a acumular fuerzas de esa manera, también se equivocó mucho, ¿no? Porque fíjate que se le prometió a la población la paz en la noche de la toma del Palacio de Invierno, se hizo el decreto de la paz, pero la paz básicamente consistía, y luego vino la paz de Brest-Litovsk, consistía básicamente en perder partes sustanciales de territorio, población y recursos que iban a mermar la posibilidad de acumular fuerzas, y además un poco torpe si no sabía que lo que se le venía encima era la guerra civil. De hecho, algunos autores consideran que la guerra civil forma parte de la revolución. La revolución llevaba a una guerra civil. Entonces, difícilmente ibas a acumular fuerzas porque fue una guerra civil terrible, mucho más terrible, por supuesto, que el propio hecho revolucionario, el acto revolucionario de toma del poder y en bajas que la guerra mundial. Y la guerra civil, tengo entendido que en total creo que habían sido 12 potencias extranjeras, más sus ejércitos rojos, el ejército blanco, el negro. ¿Cómo puede ser que con toda la posible legitimación que pudiesen tener el ejército blanco o quien sea, o los anarquistas ucranianos, quien sea, más 12 potencias extranjeras, si los bolcheviques estaban solos y no tenían suficiente apoyo popular, ¿por qué ganaron la guerra civil? ¿O en qué términos se desarrolló? Pues mira, en 1918 la guerra estuvo prácticamente perdida. En 1919 se empezó a remontar, sobre todo por por la parte de Ucrania, que fue una cosa muy importante. Y luego a partir del año 20, pues digamos, quedaron los flecos. Las fuerzas extranjeras, excepto Japón, que sí consiguió territorio y sí consiguió no todo lo que pensaba conseguir de Rusia, pero sí que consiguió, es decir, no fue vencida Japón. Japón, digamos que llegó un momento y dijo, bueno, pues con esto me quedo. Las fuerzas extranjeras sabían que estaban apoyando una guerra civil, pero no tenía un interés específico, especial, en intervenir o en quedarse con alguna parte de Rusia. Por tanto, cuando empezaron a flaquear las tropas blancas, los extranjeros se fueron retirando. Si quitamos el ejemplo de la Legión Checoslovaca, que es todo lo del Transiberiano, que se solucionó con una negociación, tampoco fue vencida. La Legión Checoslovaca no fue vencida jamás. Venció siempre a los bolcheviques. Pero finalmente se negoció con ellos y se marcharon. No, tampoco fue una derrota. Los que sí fueron derrotados fueron los blancos. Y los que sí fueron derrotados, pero no por los bolcheviques, fueron los socialistas revolucionarios del Komuch y fueron los anarquistas de Maginot. Porque los anarquistas de Maginot fueron derrotados por la propia Alemania. Es que se quedó Alemania después del Tratado de Brest-Litovsk. Entonces fueron las potencias extranjeras, en este caso Alemania, antes del tratado, la que derrotó a los... Y en el caso de la Transcaucasia fueron los turcos. Los turcos empezaron una operación de ocupación de territorio desde el Mar Negro hacia el Mar Caspio, que por eso les frenaron
los alemanes, porque también tenían intereses allí, y entonces todas esas, digamos, derrotas no fueron bolcheviques, fueron por otros, ¿no? Entonces los que realmente fueron derrotados, desde el punto de vista, si quieres, militar, etcétera, fueron los blancos. Por tanto, una parte de la guerra civil. Los otros fueron desactivados de diferentes maneras. O sea, que de algún modo hubo colaboración entre Alemania y Turquía con el gobierno bolchevique. Firmaron un pacto. Lo de la ruptura con los anarquistas de Magnó, del movimiento magnovista, fue por el pacto que firman de entrega de territorios y la negociación que hacen para que pase por Ucrania el grano y el carbón, etcétera. Entonces eso es lo que rompe. Entonces lo que derrota a los anarquistas ucranianos no son los bolcheviques, por ejemplo, ¿no? Entonces, y luego lo del apoyo. La zona central, la Gran Rusia, sí podemos considerar que había un apoyo mayoritario, importante. La zona periférica de la Gran Rusia, si empezamos a coger desde Ucrania, el Negro, el Caspio, el Cáucaso, los Urales, etcétera, toda esa zona periférica, ahí el apoyo era regular. Y luego en una guerra civil lo del apoyo es relativo, lo sabemos por nuestra guerra civil, porque a veces el apoyo se da al que llega, al que entra por la plaza del pueblo armado, se le da el apoyo, y cuando se van, si llegan los otros, también les apoyas. Eso lo sabemos en la guerra civil. Entonces, la última pregunta era la... Kerensky parece que junto con la, digamos, la élite de los grandes empresarios, etcétera, parece que tal y como se estaban produciendo los acontecimientos, empezaron a presionarle para una opción de fuerza, es decir, una opción de gobierno dentro de la República, pero de gobierno duro, algo parecido a una dictadura militar con un formato más o menos republicano. Y ese es el origen de las conversaciones, porque si no, no se entiende, además, que el propio Kerensky nombrara a Kornilov jefe del Estado Mayor del ejército ruso. Lo que puede parecer, lo que parece que ocurrió es que el otro sencillamente se adelantó. Entonces, claro, fue una cuestión de horas. Cuando Kerensky le dice para, el otro dice no me da la gana, yo soy el jefe militar, y llega un momento donde Kornilov le dice pues ahora disuelve el gobierno, que vamos a organizar eso que tú y yo hablamos, lo vamos a organizar ahora, y tú disuelves el gobierno. Entonces ya le acusa de golpista. Y es cuando llama a la defensa del gobierno. Bueno, lo dejamos aquí. José, muchísimas gracias como siempre.